Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Hoy es mayo 30 y así nos dice el devocional. No es necesario que cargues el peso de tu vida hoy. Ha sido comprado por un precio. Así que ya no te perteneces a ti mismo. Tú y yo hemos sido liberados de carga con el peso del pasado, la necesidad del presente y las preguntas no contestadas del futuro. Hemos sido liberados de vivir con la ansiedad que trae el pensar que no tenemos todos los recursos que necesitamos. Hemos sido liberados del estrés que trae el pensar que tenemos que resolver todo por nuestra cuenta. Hemos sido liberados de la preocupación que trae el querer controlar las cosas que se escapan de nuestras manos. No necesitamos ceder a la ansiedad. Preguntémonos qué es lo que enfrentaremos en el camino. No necesitamos tener miedo a no tener la suficiente para sobrevivir. No necesitamos entrar en pánico preguntándonos si al final nos quedaremos solos. Hemos sido liberados de la carga que trae el encontrar nuestro camino y escribir nuestras propias reglas. Como hijos de Dios, no tenemos necesidad de cargar con todo este peso. ¿Por qué? Continúa leyendo. No necesitas preocuparte por estas cosas por una simple y profunda razón. Ya no te perteneces a ti mismo. Has sido comprado por un precio. Así que tu vida tiene un nuevo dueño. El Dios que te compró está comprometido con guardar y cuidar tu vida. Está comprometido con suplir todo lo que necesitas. El Dios que te compró tiene el control de cada situación y circunstancia en tu vida. Él envuelve tu pasado con su gracia y te protege en el presente y sostiene cada aspecto de tu futuro en sus manos soberanas y tiernas. Sí, debido a que has sido comprado por el precio de su sangre, ya no necesitas pertenecerte a ti mismo. Pero eso es algo bueno. Aquel que ahora es tu dueño es mucho más sabio y poderoso de lo que jamás será. Él cuida de ti con su magnífica gracia, su incalculable sabiduría y su poder ilimitado. Pertenecer a Dios significa que estás en las mejores manos. Quiere decir que ya no tienes que vivir para ti mismo. Un nuevo dueño ha tomado el control de tu vida y este nuevo dueño es más capaz que cualquier otro de ser en el universo. Entonces, al levantarte mañana, recuérdate a ti mismo quién eres y en qué te has transformado. La gracia de Dios te ha dado la bienvenida al descanso y la paz que ya el Salvador y Rey del universo. ¿Qué podría ser mejor que eso? Para profundizar y ser alentados, 1 Corintios 7, 21 al 23. Bueno, mis queridos hermanos, el devocional de hoy tiene por título Liberados para pertenecer, el descanso del redimido. Hermanos, quiero que hagamos un ejercicio ahora mismo. Cierren sus ojos por un momento y siente tu espalda. No físicamente, sino espiritualmente. Siente ese peso. No de un morral en tu espalda, ni de tus responsabilidades laborales. Es algo más profundo. Es la sensación de que todo depende de ti. Es la voz interna que dice, si no lo resuelvo yo, nadie lo hará. Ese es el miedo a que el pasado te condene, el presente te ahogue y el futuro te devore. El devocional que leímos hace una afirmación revolucionaria. No es necesario que cargues con el peso de tu vida hoy. Pero esto no es un simple consejo de autoayuda. Es una declaración teológica basada en un hecho histórico. Fuiste comprado por un precio. Y porque fuiste comprado, ya no te perteneces. La teología reformada, mis hermanos, enseña que el ser humano fue creado para pertenecer a Dios. En el Edén, Adán y Eva descansaban en esa pertenencia, pero el pecado rompió esa relación. Y el hombre quedó como un esclavo fugitivo que ahora tiene que cargar con su propio destino. La redención en Cristo no solo perdona pecados, sino que restaura pertenencia. Y esa restauración la encontramos con un descanso que el mundo no puede dar. En esta mañana, mis hermanos, vamos a desarrollar 4 puntos profundos. Primero, el diagnóstico. ¿Por qué cargamos este peso? La maldición que pertenecemos a nosotros mismos. Segundo, la solución, la compra redentora de Cristo. El precio, el comprador y el nuevo estatus. Tercer punto, las implicaciones, que se vive
la nueva pertenencia en el pasado, presente y futuro. ¿Cómo se vive la nueva pertenencia en el pasado y el presente y futuro? Y el cuarto punto, el gozo. ¿Por qué tener un dueño es mejor que ser dueño de uno mismo? Miremos entonces el diagnóstico. El peso de pertenecernos a nosotros mismos, la maldición de la autonomía. La raíz del peso, el pecado original y la ruptura de la pertenencia. El devocional enumera cargas, el pasado, las necesidades del presente, las preguntas del futuro, la ansiedad de controlar, el miedo a no tener suficientes recursos, el pánico a quedar solo. ¿Pero de dónde viene todo esto? Mis hermanos, cuando Adán y Eva pecaron, sucedieron dos cosas. Perdieron su identidad de pertenencia. Ya no eran hijos de Dios, en el sentido de comunión íntima. Se escondieron. Ganaron una carga imposible. Dios les dice a Adán, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Y no es solo el trabajo físico, es la maldición de tener que proveer a sí mismo fuera de la provisión de Dios. Mis hermanos, Juan Calvino, en sus libros Las Instituciones, habla de la total depravación, no como una maldad absoluta, sino como una desintegración radical. Ese ser humano caído no solo hace el mal, sino que ya no puede descansar en Dios. Su propia conciencia se convierte en un juez inagotable. Como dijo San Agustín de Hipona, nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta descansar en ti. Esa inquietud es el peso de que habla el devocional. Cuando el ser humano cayó, no solo desobedeció, sino que reclamó una falsa autonomía. Seréis como Dios, Génesis 3:5. Ese es el núcleo del pecado, querer ser su propio dueño. Pero la ironía es que al rechazar a Dios como dueño, el hombre no se hizo libre, sino que se hizo esclavo de sí mismo, de sus pasiones, de su culpa y de su muerte. Como dice Romanos capítulo 1 del 21 al 25. Pretendiendo ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por la gloria de Dios corruptible, por la gloria de hombres corruptible, sirviendo a criaturas más que al Creador. Estoy parafraseando todos esos versículos. Mis hermanos, quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas veces has pensado en esto? ¿Que depende de mí? ¿Has sentido el pecho oprimido? Esa opresión es la prueba de que estás viviendo como si fueras tu propio dueño. El peso que cargas no es solo responsabilidad, es orfandad espiritual. Un huérfano tiene que cargar con todo porque no tiene padre, pero tú y yo no somos huérfanos. El problema es que actúas o actuamos como si lo fuéramos, mis hermanos. ¿Y cuál es la imposibilidad de cargar ese peso? La ley como espejo. La doctrina reformada enseña que la ley de Dios no nos salva, sino que nos muestra nuestra incapacidad. Cuando tratamos de ser nuestros propios dueños, la ley nos aplasta, porque nos exige una perfección que no podemos alcanzar. Muchos cristianos viven agotados porque intentan cumplir la ley por sus propias fuerzas. Dicen, debo orar más, debo leer más la Biblia, debo ser mejor padre, debo. Nunca llegan al descanso. Eso no es el Evangelio, mis hermanos, eso es legalismo. Y el legalismo es el intento de ser tu propio dueño disfrazado de piedad. Como dijo Juan Calvino, mientras el hombre se pertenece a sí mismo, no puede sino perderse. ¿Cuál es la solución? Comprados por un precio. La redención como transferencia a la propiedad. El devocional da un giro radical, mis hermanos. Ha sido comprado por un precio, así que ya no te perteneces a ti mismo. Esto no es una amenaza, es una liberación. El precio, hermanos, no es metafórico, es sangre. Como dice 1 de Pedro 1, 18 al 19. Sabéis que fuiste rescatados no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En el mundo antiguo, un esclavo podía ser comprado por dinero, pero el pecado del hombre contra un Dios infinito requería un precio infinito. Ningún humano podía pagarlo. Por eso el Verbo se hizo carne. Cristo no solo enseñó a Dios ejemplo, el pago. Su sangre es el recibo de compra y ese recibo tiene un nombre, Jesucristo. La expiación no fue solo un ejemplo de amor, mis hermanos, sino un pago legal ante el tribunal de Dios. Dios es justo y el pecado merece muerte. Cristo tomó nuestro lugar, como dice 2 Corintios 5:21. Mis hermanos, dice Pablo, ya habéis sido comprados por precio. El mismo verbo usado en el mercado de esclavos, agorazo, no es una metáfora débil, es una realidad jurídica. Hemos sido comprados.
No nos pertenecemos a nosotros, ni siquiera al mismo que nos tenía cautivos, que es el príncipe de este mundo. Le pertenecemos a Dios. El comprador no es cualquier amo, es el creador. El devocional dice, el Dios que te compró está comprometido con guardar y cuidar tu vida. Esto es central. En el mundo romano, un esclavo comprado podía ser tratado con crueldad, pero aquí el comprador es el mismo que te formó en el vientre de tu madre. Jesús no solo es el precio, sino el comprador. Él mismo dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Juan 10:11. Él compra con su propia sangre lo que él mismo creó. Por eso la redención, mis hermanos, es recreación. No solo paga una deuda, restaura una relación de pertenencia original, la que se perdió en el huerto del Edén. Miremos el enfoque reformado de la unión con Cristo. La pertenencia a Dios no es solo legal, es vital. Por la fe somos unidos a Cristo. Somos una rama en el árbol, como dice Juan 15. Eso significa que todo lo que es de Cristo pasa a ser nuestro, su justicia, su espíritu, su relación con el Padre, y todo lo de Él es nuestro. Todo lo que teníamos nosotros se lo entregamos a Él, pecado, culpa, muerte. Pasó a Él en la cruz. Esta es la dulce transferencia, como lo llamamos los reformados. Miremos cuál es el nuevo estatus. Ya no somos esclavos del pecado, sino siervos de Cristo. Lo dice Romanos 6, 17 al 18. Gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y aquí hay una paradoja bíblica, mis hermanos. Al ser comprados por Cristo, dejamos de ser esclavos del pecado y nos convertimos en siervos de Cristo. Pero en el vocabulario bíblico, siervo de Cristo es sinónimo de hijo de Dios, Galatas 4:7, porque Cristo no es un tirano, es un hermano mayor que nos introduce en la familia, como dice el devocional, es algo poderoso, asombroso, gozoso y bueno. Las implicaciones, vivir como propiedad de Dios, pasado, presente y futuro. El devocional aplica la redención a 3 dimensiones temporales. Aquí profundizamos cada una. Pasado, cubierto por la gracia, no por desempeño. El devocional dice que Él envuelve tu pasado con gracia. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Como dice Romanos también 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. En la teología reformada, mis hermanos, la justificación es el acto mediante el cual Dios declaró justo al pecador. ¿Escucharon eso? Nos declaró justos delante de Él por la fe sola, basado en la justicia de Cristo imputada. Esto significa que tu pasado, con todos tus errores, fracasos, pecados vergonzosos, ya no pueden ser usados en tu contra delante de Dios. No porque lo hayáis olvidado o superado, sino porque Cristo ya pagó por cada uno de ellos. Gloria a Dios por eso, mis hermanos. Cuando Satanás te trae al recuerdo un pecado del pasado, no digas, eso que soy un fracaso. Di, ese pecado ya fue pagado. Cristo lo llevó en la cruz. Ya no me pertenece. El peso de la culpa no es humildad, es una incredulidad. Y hermanos, y verdaderamente la humildad es aceptar que la sangre de Cristo es suficiente. Piensa en Pedro, negó a Cristo 3 veces. Su pasado podría haberlo destruido, pero Jesús le dijo, Pedro, no le dijo, Pedro, resuélvelo tú solo. Le dijo, apacienta mis ovejas. Juan 21. El pasado fue cubierto por la gracia. Pedro fue restaurado para servir y lo mismo hace contigo. Presente, un presente protegido, no autosuficiente. El devocional dice, te protege en el presente. Salmo 121 dice, no se dormirá el que te guarda. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. También dice Mateo 6, 25 al 34, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber. Vuestro Padre que está en los cielos sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Mis hermanos, Dios no solamente es dueño, sino que gobierna activamente todas las cosas. El Catecismo de Heidelberg, en la pregunta 27, dice, providencia es la poderosa y siempre potencia presente de Dios, por la cual Él sostiene con su mano el cielo y la tierra y todas las criaturas. Eso incluye tu salud, tus finanzas, tu familia, tus relaciones, tu trabajo. Bueno, la ansiedad no es solo una emoción, es un acto de adoración. ¿Escucharon eso? La ansiedad no es solo una emoción,
es un acto de adoración equivocado. Cuando te angustias por algo, estás actuando como si ese algo estuviera fuera del control de Dios o fuera más grande que Dios. O peor, como si Dios no fuera lo suficiente bueno o poderoso para resolverlo. La ansiedad es el fruto de olvidar que tienes un dueño. Hermano, la próxima vez que sientas que no tienes suficientes recursos, tiempo, dinero, energía, detente y di voz en voz alta: ya no soy mi proveedor. Mi dueño es el dueño del universo. Él ya sabe lo que necesito. Esto no es un pensamiento positivo, mis hermanos, es una fe activa. Y la fe se alimenta de las promesas de Dios. Recordemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Miremos el futuro. El devocional dice: Él sostiene cada aspecto de tu futuro en sus manos soberanas y tiernas. Como dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Dos palabras claves: soberana y tiernas, dice el devocional. La soberanía significa que nada escapa de su control. La ternura significa que su control es bueno. A veces la gente piensa que la soberanía de Dios es fría o mecánica, pero la Biblia muestra que la soberanía de Dios es la de un padre que sabe lo que necesita un hijo, como dice Mateo 7:11. ¿A qué le temes? ¿A la soledad? ¿A la enfermedad? ¿A la muerte? ¿A la ruina económica? Todas esas son realidades posibles en nuestro mundo, mis hermanos. Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pero para el que pertenece a Cristo, ninguna de esas cosas pueden separarnos del amor de Dios, como lo expresa Romanos 8:38 al 39. El futuro, mis hermanos, no está en tus manos frágiles, sino en las manos poderosas del que tiene las marcas de los clavos en sus manos. El mismo ayer, hoy y siempre, el alfa y el omega, el principio y el fin. Tu vida está en sus manos, mi vida está en sus manos, la iglesia está en sus manos. Ahora miremos el gozo. ¿Por qué tener un dueño es mejor que ser dueño de uno mismo? El devocional termina con una declaración poderosa. Pertenecer a Dios significa que estás en las mejores manos. Miremos las falsas promesas de la autonomía. El mundo nos dice: sé tu propio jefe, controla tu destino, tú puedes, pero esas promesas es mentira. El que es su propio dueño termina esclavizado a sus propios límites, su culpa, su muerte, como dijo C.S. Lewis. Mientras buscas la libertad, te encuentras esclavo de tus deseos. Cuando te rindes a Dios, encuentras la verdadera libertad. Hermano, la verdadera libertad es servidumbre gozosa, como dice Romanos 6:22. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tened por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La libertad cristiana, mis hermanos, es ausencia de amo, sino el cambio de amo, del pecado que te destruye a Dios que te edifica. Como un pez, si lo sacas del agua, dices que es libre, pero muere. En el agua parece confinado, pero vive. Tu elemento espiritual es la pertenencia a Dios. Y el gozo de ser propiedad de Cristo. Como dice el Salmo 16, 5 al 6. Jehová es la porción de mi herencia, de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermoso la herencia que me ha tocado. Hermanos, el gozo cristiano no depende de que todo salga bien, depende de a quién le perteneces. Y si perteneces a Cristo, incluso el sufrimiento tiene propósito, incluso la muerte es una puerta, incluso el fracaso es una lección en sus manos. ¿Qué es lo que más temes perder? ¿Tu salud, tu reputación, tu familia, tu estabilidad, tu trabajo? Ahora pregunta, desde esas cosas valiosas que el hecho de pertenecer a Cristo. Si tu gozo depende de lo que tienes, colapsará. Si tu gozo depende a quien perteneces, será inquebrantable. Mis hermanos, el devocional de hoy es un simple consuelo pasajero. Es el evangelio puro. Ha sido comprado. Ya no eres tuyo. Y esa es la mejor noticia de tu vida. Para el que aún no pertenece a Cristo, reconoce que has vivido como tu propio dueño, cargando con un peso que nunca pediste cargar. Cristo te invita: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Él pagó el precio, que solo tienes que recibirlo por fe. Dejamos de vivir como huérfanos, mis hermanos. Dejemos de actuar como si todo dependiera de ti y de mí. Cada mañana al despertar, antes de mirar el teléfono, mirar el cielo y di: hoy pertenezco a mi Señor. Él es mi dueño y cuida de mí y yo descanso en Él. Mis queridos hermanos, este es el devocional día de hoy. Que el Señor nos ayude a comprender estas verdades, a creerlas
y a vivir en ellas. Estemos orando por el servicio de mañana, también de las elecciones. Mañana se toma una decisión trascendental para nuestras familias, para nuestro país. Hagámoslo como para el Señor. Salgamos a hacerlo como un acto de adoración, porque como dice la Escritura, todo hacerlo como para el Señor. Un abrazo fuerte, Dios los bendiga.